Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo estar con ustedes, meditando una vez más en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que ya es viernes y podemos disfrutar este fin de semana por la gracia de Dios. Mire, si las personas pudieran comprender la gran oportunidad, hermanos, que tenemos de capacitar a otros y hacerlos potenciales en Dios, como dice el dicho, otro gallo nos cantara en esta vida. Desgraciadamente, mire, hay mucha competencia en el ser humano. Si no destaca él, si no es reconocido, se siente que no ha alcanzado sus propósitos, pero debemos entender que nosotros nos desarrollamos en otros al capacitarlos para la obra de Dios. Nos pone, sobre todo Dios, pone esta obra en nuestras manos para poder ayudar a otros a desarrollarse, la cual es la obra de Dios. No es mía o exclusiva de algún pastor o líder en ningún momento. El propósito de todo líder, de todo pastor, es capacitar a la gente. Mira, el pasaje que hoy analizaremos está en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 26. Y nuestro devocional de esta noche se titula Viendo en los demás, escúcheme, la oportunidad de crecimiento. Viendo en los demás la oportunidad de crecimiento, poderlos desarrollar, hacerlos potenciales. Como pastor, Dios ha puesto gente a mi cargo y mi deber es capacitarlos para la obra del ministerio, como lo manda el Señor ahí en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Imagínate si yo como pastor tuviera temor de alguien que está más preparado que yo y que no le dé la oportunidad de desarrollarse en base a los dones que Dios le ha dado. Estaría interrumpiendo el propósito de Dios en su vida. Pero no creo que lo interrumpa, pues cuando Dios se ha propuesto hacer una obra en alguna persona, el ser humano no puede detener los planes y propósitos de Dios en esas personas. Por favor, analicemos el versículo 26 y vamos a ver el contexto para que se dé cuenta lo importante que es, en verdad, hermanos, fíjese, capacitar a la gente para el misterio. Dice, y comenzó a hablar con denuedo, con valor, con entereza. ¿Quién? Fíjese, vamos a ver este hombre. ¿En dónde hablaba? En la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿De quién estaba hablando? Bueno, veamos el contexto. Llega un hombre llamado Apolos natural, nacido de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Lo que tuvo lugar en los versículos 24 al 28 ocurrió después de que Pablo salió de Éfeso y antes de su regreso. Y mire, durante ese intervalo se había iniciado una iglesia, probablemente debido a la influencia de Aquila y Priscila. A esa iglesia llegó el carismático Apolos, procedente de Alejandría, que estaba en el norte de África. Por ser judío tenía un buen conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Apolos había sido instruido en el camino del Señor, pero conocía lo referente a lo que Juan el Bautista predicaba. En cierta forma le faltaba un panorama completo de la obra que Cristo había hecho. Su doctrina respecto al Señor era correcta, pero incompleta. Y probablemente esto significa que Apolos no sabía nada acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan simbolizaba la limpieza de parte de Dios cuando la persona se arrepentía ante el Señor. Pero el bautismo cristiano representa la unión del creyente, hermanos, con Cristo en su muerte y sepultura, resurrección, y se efectúa por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, llega Apolos y empieza a hablar con valor en la sinagoga. En ese momento lo oyeron Priscila y Aquila. Y mire, lo tomaron aparte y le empiezan a explicar con más exactitud el camino de Dios, la obra completa que Cristo llevó a cabo en la cruz. En vez de corregir a Apolos o avergonzarlo en público, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron las cosas más exactamente. Obviamente podemos ver aquí que Apolos era un hombre también enseñable. Pero imagínate, si ellos hubieran sentido envidia de las cosas que este hombre no conocía y lo hubieran censurado frente a las personas. Ellos vieron una oportunidad de hacer más potencial a este Apolos y efectivo para la obra de Dios.
Siendo sinceros, en verdad, muy pocos líderes, pastores, maestros, se están multiplicando en sus vidas. No les importa dejar un legado de enseñanza y vida, que siendo realistas no les corresponde, fíjese, pues es el llamado de Dios a ser discípulos. Sentir envidia por algo que no tienes, eso es inseguridad, hermanos. No debemos temer a ser superados, pues al hacerlo sabremos que hemos hecho un buen trabajo. En su libro de pastores y predicadores, el pastor Miguel Núñez menciona algo muy importante en el último capítulo 14 y habla del pastor y su descalificación. Nosotros como líderes podemos ser piedra de tropiezo a otros. Él menciona en este capítulo y aclara que cuando nos referimos a piedras de tropiezo, no nos referimos a cosas o pecados que una vez presentes en la vida de un pastor llevan a su remoción de manera inmediata. Más bien, como ya mencionaba, se refiere a pecados, hábitos, circunstancias que una vez están presentes en la vida del pastor, si estas no son atendidas, terminarán con su ministerio. Él da una lista, precisamente, que son piedra de tropiezo en el ministerio. Puede ser el orgullo, el pecado sexual, una mala actitud, la avaricia, una familia con mal testimonio y una mala doctrina. Hermanos, un hombre orgulloso quiere ser el centro de atención y siempre hace lo posible para que la atención esté sobre él. Esto impide que otros surjan o se formen como líderes porque piensa que podrían quitarle la posición o la autoridad. Este hombre orgulloso considera a los demás líderes como posibles amenazas a su autoridad en vez de desarrollarlos. Ahora, veamos algunas manifestaciones de orgullo en los líderes actuales. Por ejemplo, el líder que frecuentemente enfatiza sus títulos, sus logros o que disfruta hacer alarde de poder. Todo esto solo habla de una inseguridad en el ser humano que requiere traer a colación su preparación, sus logros para sentirse seguro o superior a otro. También está el líder incuestionable que no tolera ningún tipo de observación o señalamiento. Este líder que se ofende con facilidad y luego perdona y olvida con dificultad. Cristo, que es la máxima expresión de la humildad, nunca se ofendió. Aun cuando injustamente le llamaron bebedor, glotón, amigo de prostitutas, debemos estar conscientes de que somos peor de lo que pensamos y no somos tan buenos como creemos. También está el líder controlador. La necesidad de controlar a otros es una señal de debilidad en muchos líderes. Esto habla de inseguridad en la persona que teme que las circunstancias puedan salírsele de control. También está el líder que tiene una indisposición al aprendizaje. Mire, indisponible, el orgullo, indispone al hombre de Dios para aprender. La realidad es que todo el mundo sabe que el pastor no lo sabe todo. Y en ocasiones el único que no está consciente de esta realidad es el mismo pastor. No lo sabemos todo, seguimos aprendiendo. También está el líder que no acepta, precisamente no aceptación o no apertura a las opiniones de los demás. Mire, el orgullo no nos permite aceptar las opiniones de otros y con frecuencia las rechaza como una ofensa, las toma como una ofensa. Por un lado, el orgullo ofende con facilidad a otros, sobre todo cuando otros mencionan algo que quizá la persona orgullosa no percibe como correcto o con lo que no está de acuerdo. También está el líder que tiene una autosuficiencia. El orgulloso es autosuficiente, no le gusta pedir ayuda. Existe una broma generalizada en muchas culturas que cuando un hombre está conduciendo y se pierde, no pide dirección. Y es verdad, el hombre no nos permite, fíjese, más bien el orgullo no nos permite admitir que estábamos perdidos, aunque eventualmente hayamos encontrado el camino. También hay que tener en cuenta esto, líder, que es vulnerable a la caída, tiene una vulnerabilidad a la caída. Mire, el orgullo vuelve a la persona particularmente vulnerables a las caídas. El orgulloso no admite sus errores, no pide ayuda,
no reconoce que otros pueden saber más, esto vuelve al líder más vulnerable a los errores y caídas y resulta en nuestro detrimento y empeorará nuestra condición. Pero también está el líder enigmático o misterioso. El orgullo hace a las personas excesivamente reservadas y faltas de transparencia. A estas personas les gusta hacer las cosas en secreto y mantenerlas en secreto porque el orgullo vive para la apariencia, para el buen nombre, para la buena posición y por lo tanto el orgulloso es muy reservado con sus cosas. Ahora, mire, si Priscila y Aquila hubieran mostrado esta actitud de orgullo e inseguridad ante Apolos, no se hubieran tomado el tiempo para capacitarlo y estar con él en forma personal e involucrarlo en la iglesia. En los versículos 26 y 27 nos muestra lo que hicieron con él y lo que él hizo después de haber recibido, hermanos, esta plena capacitación de parte de Priscila, Aquila y la iglesia de Éfeso. Ponga atención, ponga atención a los versículos 27 y 28. Fíjense, después de llevarlo, tomarlo aparte y capacitarlo, él era un hombre de iniciativa, era un hombre, la verdad, que quería ser usado por Dios. Y fíjense lo que hizo, y queriendo él pasar a calle, aquí en Apolos, ¿sí? Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y mire qué interesante, este hombre tenía una actitud enseñable, sobre todo que aprendía. Estuvo ahí con los discípulos capacitándose. Fíjese, en la iglesia de Apolos, de Aquila y Priscila y la iglesia de Éfeso. Pero también quería ir a Acaya, le dijeron, quédate aquí. Y le animaron para que fuera con los discípulos. Y llegado allá, dice la Biblia, fíjese qué interesante, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este hombre llegó plenamente capacitado por parte de Dios. Y qué hermoso cuando alguien ve ese potencial en ti y en vez de sentir envidia o que le vas a restar autoridad o se va a ver mermado, te toma, te capacita para que seas potencial en Dios y te ayude a qué, a ser de bendición como este hombre lo fue. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y vean la razón del versículo 28, me encanta. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Aquila y Priscila lo ignoran, no le hacen caso? Pero sabe, vieron la oportunidad de este hombre, Apolos, de capacitarlo, de hacerlo potencial. Vieron ese espíritu fervoroso y dijeron, ¿saben qué? Este hombre necesita ser capacitado. Lo toman, lo capacitan, lo mandan a los discípulos, fue de provecho y con más fuerza refutaba a los judíos en base a la escritura que Cristo era el Mesías. ¿Y tú? ¿Ves en los demás una oportunidad de desarrollar a otros? ¿O lo ves como una amenaza, hermanos? ¿Crees que están compitiendo contigo? Déjame decirle, en la vida cristiana no competimos. Nos ayudamos, nos desarrollamos. La verdad, hacemos potenciales a otros. ¿Te estás multiplicando en otras personas? ¿Ves el potencial en otros si eso te reta? Déjame decirle algo. Por la gracia de Dios tuve hombres a mi lado que Dios puso, que creyeron en mí. Hombres que se tomaron el tiempo para estar ahí. Y antes que sentir envidia, muchas veces se bajaron para que yo pudiera crecer. Y eso es lo que tenemos que hacer como pastores, líderes y aún hermanos en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Y qué importante es esto? Que tú te multipliques. Déjame decirte esto con todo amor y respeto. Pero si tú no te estás multiplicando en otras personas, hermano, estás perdiendo tu tiempo en este mundo. Y si tú no estás viendo el potencial en otros y empiezas a sentir envidia, perdón, pero no vas a multiplicarte en ningún sentido. ¿Cuántos de ustedes tienen su Timoteo? ¿Cuántos de ustedes tienen a un mentor o a alguien que estén mentoreando, sobre todo, para que crezca?
y que han visto un potencial el cual Dios les ha dado y tal vez que tú no lo tengas, pero dices, yo quiero desarrollarlo a él. Así que hermanos, veamos esa oportunidad. Y espero que este fin de semana sea excelente. Y si conoces a alguien en el cual le ves potencial, pídele a Dios que te ayude a desarrollarlo. Y pídele a Dios que te ayude en verdad a ser de bendición. Oramos. Padre, gracias te damos por este fin de semana que nos permites. Gracias por la oportunidad de poder edificar a otros. Gracias porque nos diste esta oportunidad de estar con mis hermanos y estarlos edificando en tu amor, estar compartiendo tu palabra y sobre todo aprendiendo el uno del otro. Bendice nuestras vidas, que seamos enseñables, Señor, como este hombre Apolos, con una actitud que la cual permitió ser enseñado, ser instruido y con más fuerza y poder proclamar tu evangelio. Que no tengamos temor, al contrario, hay alguien mejor que nosotros, pero ese alguien Dios lo capacitó. Y a ti te dio lo tuyo, a mí me dio lo mío, a otros, pero para que crezcamos en la iglesia y seamos funcionales para el cuerpo de Cristo. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, excelente fin de semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios nos permite, el lunes con un devocional más en la noche para el alma. Y bueno, invitarte este domingo. Empezamos una nueva serie, Él escogió los clavos. Vamos a tener un tema muy interesante que te va a hacer pensar por qué Cristo murió por ti. Te invitamos de 10 a 11 en presencial a lo que es el servicio de oración y de 11 a 1 nuestro servicio de adoración. Te invitamos a que vengas con nosotros, aprendas y bueno, en el tiempo de Semana Santa estaremos lo que es el jueves 14, viernes 15, teniendo la celebración de Santa Cena el viernes, un día muy especial, 2 cultos a las 7 de la tarde, jueves a las 7 y viernes a las 7, y el domingo a las 7 de la mañana, un culto. Más que resurrección, vamos a hablar del hecho de que esto debes de creerlo de todo corazón. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes. Excelente fin de semana.